Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Impactante confesión. Afra Saraaolu revela entre lágrimas que Mert Ramazan Demir la dejó a mitad de camino, rompiendo su corazón. Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que seguramente dejará a todos ustedes con la boca abierta. Sabemos que han estado siguiendo muy de cerca cada paso de esta pareja, cada mirada y cada palabra que se dicen, pero lo que vamos a contar hoy supera cualquier ficción. Se trata de un acontecimiento que nadie esperaba y que ha caído como una bomba en la agenda de la revista. Hablamos de la pareja favorita de todos, Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, quienes siempre nos han hecho soñar con su amor de cuento de hadas. Sin embargo, parece que las nubes oscuras han comenzado a rodear este paraíso romántico que creíamos indestructible. Según la información exclusiva que ha llegado a nuestras manos, y que ha sido confirmada por testigos muy cercanos, Afra Saraaolu ha tenido una conversación muy dolorosa y reveladora con una amiga íntima. Una conversación que ha sacado a la luz la verdadera situación de su relación con Mert Ramazan Demir. Todo sucedió anoche, en un lugar muy reservado y lejos de las cámaras indiscretas, donde Afra buscaba un poco de consuelo. Se la vio visiblemente afectada, con los ojos tristes y una expresión de preocupación que no podía ocultar. Estaba reunida con una de sus mejores amigas, buscando desahogarse de un peso que llevaba en el corazón. En medio de esa charla íntima, entre café y lágrimas, Afra pronunció una frase que ha dejado a todos helados y que resume el dolor que está sintiendo en estos momentos. Ella miró a su amiga a los ojos y, con la voz entrecortada, le dijo: Mert Ramazan Demir me dejó a la mitad. Me dejó incompleta en este camino que empezamos juntos. Estas palabras, amigos míos, son devastadoras. No se trata solo de una simple pelea de enamorados, sino de una declaración de abandono emocional que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre ellos. Afra continuó explicando sus sentimientos, diciendo: yo estaba dispuesta a darlo todo, imaginé un futuro entero a su lado, pero él simplemente se detuvo. Sentí que me soltó la mano cuando más lo necesitaba. Imaginen la escena, queridos seguidores. Afra, una mujer exitosa y hermosa, abriendo su corazón de esa manera, sintiéndose vulnerable y traicionada por el hombre que ama. Según lo que se ha podido escuchar de esa conversación privada, Afra siente que Mert no ha cumplido con las promesas que se hicieron en la intimidad. Ella le confesó a su amiga: me prometió que siempre estaríamos juntos, pase lo que pase. Me dijo: Afra, tú y yo somos un equipo contra el mundo. Pero ahora, cuando las cosas se pusieron difíciles, él dio un paso atrás y me dejó sola enfrentando la tormenta. Es desgarrador escuchar esto. Parece que Mert Ramazan Demir, por alguna razón que aún desconocemos del todo, ha decidido poner una distancia emocional que ha herido profundamente a Afra. ¿Será miedo al compromiso? ¿O tal vez la presión de la fama ha sido demasiado para él? Lo cierto es que Afra se siente abandonada en medio de un proyecto de vida que habían construido juntos. La amiga de Afra, intentando consolarla, le preguntó si había alguna posibilidad de arreglar las cosas, si tal vez era solo un malentendido. Pero la respuesta de Afra fue aún más triste. Ella movió la cabeza negativamente y dijo: no es un malentendido. Lo sentí en su mirada la última vez que hablamos. Le dije: Mert, ¿por qué te alejas? Y él solo me respondió: necesito espacio, no puedo seguir así ahora mismo. Eso fue como un golpe directo al corazón. Aquí vemos claramente el conflicto. Mientras Afra buscaba cercanía y seguridad, Mert pedía distancia. Esa frase de me dejó a la mitad cobra mucho sentido ahora. Ella siente que la historia de amor se interrumpió bruscamente, sin un final y sin una explicación clara, dejándola con todos los sueños y planes colgados en el aire. Es la sensación de estar leyendo un libro maravilloso y que alguien te lo arranque de las manos justo en la mejor parte. Así se siente Afra hoy. Por supuesto, nosotros nos preguntamos qué estará pasando por la cabeza de Mert Ramazan Demir.
Hasta ahora, él ha mantenido un silencio absoluto, lo cual solo alimenta más los rumores y la tristeza de los fans. Pero si analizamos las palabras de Afra, podemos intuir que Mert está pasando por un momento de confusión. Quizás él no se dio cuenta del daño que causaba al pedir ese tiempo, o quizás sus propios miedos le jugaron una mala pasada. Pero para una mujer enamorada como Afra, ese silencio y esa distancia son imperdonables. Ella le dijo a su amiga, lo que más me duele no es que se vaya, sino que me deje así, sin cerrar la puerta, dejándome a la mitad de todo lo que soñamos. Es una situación muy complicada, amigos. Todos sabemos que las relaciones bajo los reflectores son difíciles, pero siempre pensamos que el amor de ellos era más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora, la gran pregunta es qué pasará después de esta confesión. ¿Podrá Mert Ramazan Demir recapacitar y volver para completar esa mitad que dejó vacía? ¿O es este el final definitivo de una de las historias de amor más seguidas del momento? Afra parece estar decidida a sanar, aunque el dolor es muy reciente. Su amiga le aconsejó que fuera fuerte, que no dejara que esto la derrumbara. Y Afra, secándose las lágrimas, dijo una última frase que demuestra su fortaleza a pesar del dolor: si él no tiene el valor de caminar conmigo hasta el final, entonces tendré que aprender a caminar sola. Aunque me duele el alma. Es admirable ver cómo, incluso en su momento más bajo, ella intenta mantener la dignidad. Pero no podemos negar que verla sufrir así nos rompe el corazón a todos nosotros, sus fieles seguidores. Esta noticia cambia todo el panorama. Ya no podemos verlos de la misma manera sabiendo que, detrás de las cámaras, hay un corazón roto y una promesa incumplida. Mert me dejó a la mitad es una frase que resonará por mucho tiempo en la mente de todos los que los quieren. Nos muestra que incluso las historias más bonitas pueden tener capítulos oscuros y dolorosos. Nosotros, como fans, solo podemos esperar que encuentren la paz, ya sea juntos o separados. Pero sobre todo que Afra pueda recuperar esa sonrisa que tanto nos gusta y que hoy parece haberse apagado por la tristeza de un amor incompleto. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento de Mert, a ver si decide romper su silencio y dar su versión de los hechos, o si intentará recuperar lo que ha dejado perder. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Es una situación muy delicada y sus opiniones son muy importantes para nosotros. ¿Creen que Mert Ramazan Demir tiene una razón válida para haber actuado así o piensan que se ha comportado de manera injusta con Afra? ¿Qué harían ustedes si la persona que aman los deja a la mitad del camino sin una explicación clara? ¿Creen que Afra debería perdonarlo si él regresa arrepentido o es mejor que ella siga su camino sola? Por favor, escriban todas sus opiniones y teorías en los comentarios, los estaré leyendo uno por uno. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activen la campanita y denle like al video si les ha gustado nuestro análisis. Hasta la próxima, amigos.